Hola a todos y todas, mi nombre es Soledad Davis y tengo el placer de recibir hoy a José Luis Belmonte. Él es astrólogo profesional y además completó el máster de Astronomía Cultural y Astrología en la Universidad de Gales en el 2018 con una investigación sobre Nergal, el dios de Marte, en Sumeria, Asiria y Babilonia. Luego también completó un máster de Culturas y Lenguas en la Antigüedad en la Universidad de Barcelona y actualmente está escribiendo su tesis doctoral sobre fragmentos astrológicos de Serapio de Alejandría, también en la Universidad de Barcelona, y sobre esto estaremos hablando el día de hoy, sumamente interesante. Y José Luis también es autor de varios libros que ahora nos va a contar un poquito más acerca de ello. El año pasado publicó su último libro que es sobre Anticias, que se llama El efecto espejo en los signos. José Luis, bienvenido a este espacio. Es un placer tenerte aquí, con muchas ganas también de conversar sobre todo lo que vienes investigando. Así que bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Antes de continuar, te pido que te suscribas y le des un like para apoyar estos contenidos y que llegue a cada vez más personas. Gracias. Y bueno, un placer también compartir espacio y dar cabida a la expansión de todo lo que se está moviendo en la astrología hoy día desde la órbita universitaria. También te cuento que tuve la suerte de estudiar en Kepler College en 2007. Ellos en aquella época estaban acreditados como universidad. Acreditado, claro, sí, sí. Sí, pero mientras yo estaba perdieron la acreditación. No es que yo les fuera mala suerte, simplemente nos dijeron que habían perdido la acreditación. Ellos estaban acreditados por el estado de Washington Mm. y tenía profesores espectaculares. En la época que yo estudié, pues teníamos a Robert Hunt, Lee Lehman, el propio Nick daba historia de la astrología. Gary Gómez daba astrología védica, Karen Hamaker Hondak daba evidentemente el módulo de Jungiana, y bueno, había algunos profesores más, ¿no? Pero bueno, astrólogos muy conocidos. Y yo abro consulta astrológica en 2007, al mismo tiempo que me matriculo de Kepler, aunque ya había estudiado astrología en Barcelona. Cuando iba a la Universidad de Barcelona, yo estudié originalmente telecomunicaciones, ingeniería de telecomunicaciones Ajá. en la Universidad Ramon Llull, lo que se llama La Salle, aquí en Barcelona. Pero ya estudiaba telecomunicaciones, especializado en equipos electrónicos y hacía cursos de astrología en diferentes academias de Barcelona. Y me acuerdo que hacía las cartas de mis compañeros de clase en la universidad. Has pasado de las telecomunicaciones a las comunicaciones cósmicas. Y luego ya, como tú bien dices, hice el máster en la Universidad de Gales de astronomía, astrología cultural. Yo hice la parte de Sky, cielo y psique, y también la parte de religión, que me encantó, religión astral, ¿no? Y luego tuve mi tesis, que la has nombrado, sobre astrología babilónica. En Nergal fue la que me ayudó a descubrir la astrología babilónica, pero te cuento que ya hice la investigación en la Universidad de Barcelona. Es decir, yo me mudé de Miami, nos mudamos en 2014, el máster lo empecé en 2015 y lo trabajé mucho en el IPOA, que es el Instituto de Próximo Oriente Antiguo de Barcelona, lo que es la documentación, y había mucho material de astrología. Entonces empecé a descubrir la parte babilónica. Mi tesis la hice con Dorian Greenbaum, con Dorian. Le dije que quería hacer un doctorado en astrología babilónica y al final ha acabado en griego, ¿no? Entonces por eso hice el máster de culturas y lenguas, para tener acadio, lengua acadia, pero me obligaron a hacer griego también. O sea, además de todo eso, hice un poco de filología clásica. O sea que para poder hacer esta tesis doctoral el camino ha sido larguísimo, ¿no? Lo hemos conversado también, digamos, la importancia de los idiomas para la investigación académica en astrología, sobre todo cuando uno se adentra en documentos originales, manuscritos y sobre todo antiguos. Sí, David Dorian fue clave porque me dijo, ¿tienes acadio? Y yo dije, no. Claro, no. Y entonces cuando llegaba, digo, a ver, ¿cómo puedo aprender yo acadio? Y el máster de culturas y lenguas, que está muy bien en la Universidad de Barcelona, podías escoger acadio, sumerio, hice incluso hitita y lubio, una lengua que se hablaba en Turquía, lubio jeroglífico y lubio cuneiforme.
Y luego un poco de hebreo, fue espectacular. Entonces era lo mínimo que podías hacer, porque es difícil poder aprender acadio en la universidad, no todas las universidades tienen, pero aquí por suerte lo había, aunque luego me fascinó toda la parte de griego y había muchísimo más material, el material babilonio es muy fragmentario, en cambio en griego hay mucho por traducir todavía y bueno, y la parte creo que hacen falta especialistas en griego que sean astrólogos, o sea, que sepan astrología porque los que traducen saben, pero tienen nociones muy, muy básicas, ¿no? ¿Cómo te has decidido por Serapio? Buena pregunta. Yo quería hacer la tesis sobre astrología catárquica. ¿Por qué no, en lugar de hacer una cosa tan abierta como es astrología catárquica, me centro en los fragmentos de Serapio? Entonces, digo, ¿por qué no hago Serapio? ¿Por qué no me centro en Serapio, que son menos fragmentos, y me puedo dedicar a traducirlos bien y luego a hacer el recorrido, ¿no? Pero la traducción implica términos astrológicos que tienes que buscar soporte en otras traducciones, porque muchos de los términos no aparecen en Ptolomeo. Hay algunos aspectos que incluso en las primeras traducciones, o sea, busco mi apoyo mucho en Porfirio, que tiene otro diccionario parecido a Serapio. De los fragmentos de Serapio que manejo básicamente son sobre astrología catárquica la mayoría, pero luego tiene un fragmento que un diccionario de términos astrológicos, que es parecido al de Porfirio, que es la introducción al tetrabiblos de Porfirio, que no es una introducción, que sí es digamos, un glosario astrológico parecido al de Antioquio, ¿no? Al de Antioquio y Retorio. Entonces, busco apoyo en esos otros, que son esos, básicamente son esos, y un poco de Faisto de Tebas, para ver la traducción, porque repito, en Ptolomeo es básicamente astrología natal y la catárquica se toca muy de refilón. Digamos que Ptolomeo es más aristotélico, en cambio la astrología catárquica es mucho más platónica y va ligada a la magia. O sea, um, tiene mucho más de magia. Mira, te cuento que hace 2 días fui a un seminario sobre el concilio de Nicea en el año 325 o 320 y pico. Y claro, es la época en que es la época de Jámblico, donde Porfirio ya muere. Porfirio muere a principios del 300 y Jámblico empieza con toda la teurgia que probablemente la inicia Porfirio. Entonces, toda esa cosa de trabajar con estatuas, consagrar estatuas, que aparece en la astrología catárquica y aparece también en Porfirio, nos lleva mucho a la parte mágica. Y es Claro. muy interesante porque las primeras tablillas cuneiformes que nos llevan, que nos más que Erika Reiner conecta con la astrología catárquica, tienen enumeradas también no solo la deidad, sino el mineral, o sea, la piedra, la hierba. Wow, entonces hay una conexión seguro, porque digamos, dentro de lo que es la simpatía cósmica, que es la ley que está detrás de la magia, lo que hacían era consagrar una estatua poniendo un mineral, una piedra de la deidad, poniendo algo del color de la deidad o algún animal, lo ponían dentro, hacían un ritual y entonces la estatua quedaba como impregnada de la deidad y tenía la presencia de la deidad. Y curiosamente estos rituales se les llamaba telestique, pero también otro de los nombres que se usa es el símbolo, el griego simbolón. Y entonces toda esta parte del simbolismo en realidad es magia, Claro. porque digamos cuando tú cargas algo con fuerza simbólica, que nos iríamos perfectamente a los arquetipos de Jung, como poner un ejemplo, hay muchos más, pero toda la fuerza simbólica es porque tiene simpatía cósmica, es decir, porque se parece a, entonces la deidad, el daemon, el ángel, como le quieras llamar, bueno, pone su presencia. Entonces, hasta ahora se menciona a Egipto como si fuera la fuente de esta, llamémosle magia astrológica, pero probablemente sea Babilonia. O Babilonia. sea, o al menos en Babilonia también se daba. Lo digo porque es muy común ver
consagración de estatuas en Egipto, donde eran sagradas, pero lo tenemos también seguramente lo tenemos en Babilonia. Por ejemplo, uno de los rituales más conocidos en la propia Babilonia era el inicio del año, que era en marzo, en Aries. Ellos sacaban a Marduk en procesión. O sea, Marduk era Júpiter, o sea, Júpiter. Zeus. Entonces, ellos sacaban a Marduk en procesión. O sea, esa estatua tenía seguro la presencia de Zeus, que ellos se llamaban Marduk, y lo sacaban en procesión como las procesiones que conocemos de hoy en día, ¿no? Con la Donde Virgen, claro. sacan la estatua de la Virgen, que es lo mismo. Entonces esa estatua tiene poder, ¿no? Tiene Sí, una hay una parte. recepción de las prácticas adivinatorias y mágicas en el cristianismo impresionante, digamos, ¿no? A pesar Entonces, de todas sus críticas y rechazo a la idolatría sí. pagana. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el año, la astrología que se practica en aquella época, incluso la que se va a practicar en Babilonia o en propia Roma, fíjate que la gente no tenía acceso a un astrólogo y no tenía acceso a tablas. Si hoy en día ya te encuentras que la gente no sabe la hora de nacimiento, imagínate. Entonces, muy probablemente la práctica astrológica no fuera astrología natal, sino que era astrología, la que, digamos, astrología catárquica. A ver, yo uso un término griego. La astrología catárquica es lo que conocemos hoy en día como astrología eleccional y horaria o astrología electiva. Y la traducción que Robert Hahn, que son los primeros que traducen el término katarge, que es un término griego que significa según el origen, o sea, kata en griego es según, y arge es como la palabra arquetipo, monarquía, que significa el origen, el poder principal. Entonces, katarge significa según el origen. En castellano o en español a veces se puede confundir con la palabra catarsis, que Sí, por eso viene. está buena esta aclaración, ¿no? Porque no tiene que ver con Sí, sí, liberación, con la porque catarsis, sino con catarsis en equilibrio. realidad, el problema es que al traducir al castellano, kata arge es con T, kata, y arge es con una especie de G, con una X griega. Catharsis es catharsis, de aquí viene nuestra catarsis, que también tiene una T, y viene del verbo cazaros, que significa purificar. Entonces, la catharsis es una purificación, mientras que catarge, de catárquica, es según el origen. Es decir, y en inglés las primeras traducciones lo traducen como inceptions, como si fuera una incepción. Y significa que tú interpretas una cosa levantando una carta astral, una carta astrológica, Sí, sí, por de cuando supuesto. nace el evento o cuando se origina el evento. Entonces, esa sería una carta, digamos, originaria. O sea, el catárgica sería según el origen. El origen puede ser cuando lanzas el barco, cuando se escapa el esclavo, cuando se inicia la enfermedad, que esto da toda la astrología médica, que son las decumbituras famosas, que también caen dentro de la órbita. O, por ejemplo, cuál es el momento oportuno para consagrar un templo, empezar un ritual Sí, o inclusive me empezar un parece negocio, interesante ¿no? de la astrología catártica en esta también fase previa, digamos, a lo que luego será como la astrología electiva y catártica y horaria, Y perdón, ahora ya, es la elección de un momento para responder una pregunta, ¿no? Cómo la electiva y la horaria se entremezclan y articulan ahí, y esto me parece súper interesante, porque los dioses no responden en cualquier momento. Hay un momento particular para preguntar a los dioses adecuados, ¿no? A la pregunta, y entonces hay una mezcla, ¿no? De articulación entre lo electivo y la horaria, que me parece súper interesante, y sobre todo por esta importancia que tiene que la respuesta viene de los dioses, ¿no? No es solamente una conjetura por parte de la pericia técnica y el expertise del astrólogo, sino que inclusive los dioses pueden no responder a esa pregunta, ¿no? Yo creo que aquí también se diferencia esta cuestión de lo arquetípico entre lo que podemos encontrar en culturas antiguas, a diferencia de la psicología profunda de Jung, que es la importancia en lo simbólico, la importancia de su aspecto trascendente, ¿no? No solamente remite a cuestiones psíquicas de la persona, ¿no? Sino que hay una dimensión trascendente con cual el símbolo, digamos, comunica, ¿no? Hace ese puente, ¿no? Entonces esto también me parece interesante la importancia que tiene la
una otra dimensión, una dimensión más que humana en la práctica astrológica, ¿no? Que es un poco parte de la astrología Sí, católica que me interesa seguir profundizando en esto. Antes de seguir, me gustaría si puedes dar un marco temporal, ¿no? Porque venimos hablando de Porfirio, de Serapio, de astrología catártica. ¿De qué época sí. estamos hablando? Am, la, a ver, el zodíaco se inventa en el siglo V, 6 antes de Cristo, el zodíaco. Los primeros zodíacos o los primeros horóscopos datan del 4 antes de Cristo, 3 4. Luego empiezan ya a salir muchas tablillas cuneiformes del 3 2 1 antes de Cristo. Se cree que la transmisión es del siglo III más o menos. Entonces, los Serapio es muy interesante, pero los más antiguos astrólogos, por ejemplo, Critodemo, es también antiguo, es del siglo I 2 antes de Cristo. Y Serapio también estaríamos hablando del 2 1 antes de Cristo, es decir, estamos un poco antes de Ptolomeo. Ptolomeo es del El año propio 100, Ptolomeo, claro. Ptolomeo es del año 100 y tenemos un fragmento del Catalogum Códigum Mm, Astrologorum Grecorum de los griegos, o sea, los fragmentos griegos astrológicos, esta gran compilación de más de 10 volúmenes, 11 12 porque tiene luego subvolúmenes. Y ahí hay un texto anónimo que cita que Serapio es anterior a Ptolomeo, con lo cual entonces se sitúa Serapio más o menos en el siglo II 1 antes de Cristo, su nacimiento, entonces puede llegar un poco hasta la época de Jesús, más o menos, ¿eh? Pero bueno, si situaría un poquito antes. Entonces, claro, la astrología que probablemente llega de Babilonia, probablemente sea catárquica, yo creo, aunque también puede haber astrología natal, pero la natal como tal, con el sistema de casas que conocemos, parece ser que es de Alejandría, hay investigaciones ya hechas, puede ser que sea en Egipto. En cambio, la astrología catárica es un sistema, usa un sistema muy rudimentario de los dos ejes, usa solamente medio cielo y ascendente, bueno, evidentemente los otros dos también por oposición, y usa solamente casas cadentes y sucedentes y ángulos. No hay un sistema de casas. Con lo cual, incluso la manera que tiene de aproximar, o sea, se parece mucho a los diarios astrológicos babilonios, donde tú veías la luna, o sea, básicamente te decían de dónde venía la luna y hacia dónde iba. Y en base a eso hacían la predicción, es decir, si la luna venía de Marte e iba a Júpiter, la cosa era buena. Si la mm, luna venía de Júpiter e iba a Marte, era mala, porque iba a parar a un maléfico. O sea, venía de un maléfico y, o sea, si viene de un benéfico y va a un maléfico, la cosa va a ir mal y al revés, ¿no? Entonces, también encontramos tablillas no solo de horóscopos, sino hay otras tablillas que enumeran días propicios y días beneficiosos en Babilonia. Es decir, encontramos si haces algo con la luna en Tauro, va a pasar esto, si la haces con la luna en Virgo, va a pasar esto. Entonces, esto sería los primeros pasos para que tú pudieras hacer astrología catárquica. Es decir, si alguien te pregunta cuál es el mejor día, solamente con sabiendo las lunas, tú ya podías decir qué día era el apropiado para claro, hacer porque cualquier cosa. la astrología lectiva y el sistema de dignidades todavía no estaba implantado, no estaba introducido, así que el sistema Entonces debería ser ahí otro. encontrarías las primeras, es un tipo de que ya también lo encontramos en griego e incluso en latín, que son lo que se llaman las lunarias, o sea, las lunaciones, pero sería una lunaria con interpretación, es decir, viendo cada signo, o sea, sería una luna zodiacal, donde verías en cada signo qué es lo propicio, qué es lo que se puede hacer con la luna en Tauro, con la luna en Aries, con la luna. Luego lo irías combinando un poco más, es decir, levantando ya uniéndole o sea, el zodíaco o uniéndole el ascendente y el medio cielo y un sistema rudimentario de casas que no sería natal, sino que sería simplemente para ver si tiene fuerza o no. Si está en un ángulo tendría más fuerza y si está en una casa cadente, pues no tendría tanta fuerza, ¿no? Entonces, este sistema mucho más rudimentario podría ser, no sabemos, a ver, en estos momentos
por eso el motivo de la tesis, ¿no? Empezar a ver hasta qué tecnología usa Serapio y cómo luego va variando, porque cuando ya llegamos a Hefaisto de Tebas, ya encontramos un sistema de casas. O sea, la diferencia entre el siglo II antes de Cristo y el siglo III después de Cristo es que ya hay una electiva con casas y hay una horaria con casas. O sea, la diferencia entre catárquica y horaria y eleccional es que la horaria y la eleccional ya tiene el sistema de casas. Con lo cual, por eso me gusta hacer la diferencia entre, o sea, ¿cuál es la diferencia entre astrología catárquica per se y astrología horaria? La astrología horaria, la que usamos hoy día y la que nos ha quedado de, bueno, Doroteo de Sidón ya tiene, es uno de los primeros fragmentos, ya tiene más trabajado los topos, que son las casas, ¿no? Por lo tanto, lo que se hace es una, creo yo, se hace una adaptación de astrología natal, o sea, la genetiología, que es basada en el nacimiento, en la fecha de nacimiento. De ahí se desarrolla un sistema de casas, que luego ese sistema de casas se adapta a la catárquica para formar la astrología horaria y eleccional. Eso es, digamos, una de las conclusiones que todavía estoy elaborando, ¿eh? Porque esto está a medio hacer, pero va Y poco por aquí. me parece muy interesante también esta recuperación, digamos, por toda la tradición tolemaica tan fuerte en la astrología occidental posterior, ¿no? Recuperar inclusive la astrología babilónica, también por algo que nombrabas hace un ratito, que me gustaría si puedes ampliar, que la astrología de Serapio la consideras como más platónica, a diferencia de la astrología tolemaica, considerada, digamos, con toda una filosofía naturalista aristotélica que de hecho son un poco las categorías que se suelen utilizar en la investigación actual, ¿no? La tradición aristotélica, la tradición Platónica. platónica y como un tercer modelo, la astrología babilónica, ¿no? Que sería previo y que considera también, digamos, esta idea de que los dioses se comunican a través de la naturaleza, ¿no? Directamente. Entonces me gustaría si podías explayar un poquito más acerca de a qué te referías con esto y en qué sentido sería platónico el recorrido y el acercamiento a la astrología que hace Serapio o Porfirio, ¿no? Bueno, Claro, Porfirio. en la astrología que hacen, a ver, con Serapio y Porfirio tenemos mucho en común, los dos diccionarios usan términos muy parecidos que no se usan en Ptolomeo. Entonces, Ptolomeo ha sido considerado más aristotélico porque no entra en metafísica. Es decir, en cambio, la astrología catárquica es mucho más metafísica porque en el momento en que tú eliges, no tanto, hay partes que pasan desapercibidas, pero luego, cuando entramos en medicina y cuando entramos en consagración de estatuas, Claro. allí es cuando entramos en pleno ritual babilónico, que es mucho más metafísico. Es decir, la astrología es científica en el sentido de que se basa en experimentación, pero luego se basa en simpatía cósmica. Bueno, la teoría de la simpatía es una teoría griega, pero ya estaba en Babilonia, porque en las tablillas cuneiformes que se decían los días propicios, venían enumerados también los minerales, las piedras, las hierbas y las formas de los dioses, o sea que de alguna manera tenías la correlación. Entonces, hay una ley que te dice, si tú quieres comunicarte con un dios, usa un mineral que es simpático con el dios o que es parecido. Entonces, esa es la manera y eso es hacer magia. Es decir, tú al trabajar una piedra del dios, puedes atraer la presencia de la deidad siempre y cuando la deidad lo quiera. Y ahí encontramos diferentes escuelas, pero es básicamente lo que pasa con Porfirio. Porfirio es un antes y un después en todo. Serapio es importante, vemos las bases de una astrología que los fragmentos que nos han llegado no apuntan a nada mágico, sino que podían ser perfectamente fragmentos de eleccional, pero cuando llegas a Porfirio te das cuenta de que hay en la astrología catárquica mucho de magia,
¿Por qué? Porque hay la consagración. Básicamente que lo encontramos también en Hefaisto. Hefaisto sería una mezcla, Hefaisto de Tebas, que es posterior, es el siglo IV o V, sería una mezcla de Ptolomeo y Serapio y Porfirio. Es decir, tendríamos astrología natal y también astrología ya empieza a ser más electiva, o sea, y horaria. Encontramos muy poquito de horaria y un poco más de electiva. Es una astrología todavía catárquica que ya tiene alguna pincelada de casas, pero poquito. Entonces ya es una evolución. Toda evolución, claro. La diferencia entre Ptolomeo y Serapio y sobre todo Porfirio es el tema de metafísica, es decir, en el momento en que tú presupones que hay unas deidades que vienen, en Ptolomeo no hay deidades. Hay unos planetas que Causa, claro. se evita, hay la simpatía cósmica porque Marte es el dios de la guerra, o sea, ellos tienen unos atributos, no se dice de dónde salen. Evidentemente presupones una simpatía cósmica, porque Marte significa sequía, fuego, rojo, guerra. Indirectamente estás diciendo unas propiedades que es un principio mágico. Es decir, esa es la parte más difícil de... O una cosa es el movimiento del planeta, ¿no? De donde tú puedes hacer una parte científica totalmente, pero luego los atributos del planeta que ya nos vienen de Babilonia. Ahí, por eso mi primera disertación en Gales, cuando me di cuenta que Nergal, el dios Marte en Babilonia, ya tenía los atributos que los griegos usan de Marte, con lo cual toda esa parte mágica y metafísica ya está prácticamente armada en Babilonia y se transfiere a Grecia o al mundo helenístico. Y ahí evidentemente se le agregan, cada cultura agrega un poco, pero la astrología más metafísica, que es la catárquica, que luego deriva en horaria, esa es la que primero se elimina, porque la astrología, digamos, natal, o como mínimo tolemaica, que es mucho más aristotélica, creo que es más tolerable por las religiones dominantes. Y hablo en concreto de, bueno, en todo caso, en Roma hay problemas con los astrólogos, pero luego, evidentemente, precisamente lo que te comentaba del concilio de Nicea, es que ellos, claro, el cristianismo toma poder sobre el imperio romano en la misma época que sube el neoplatonismo, que es muy mágico. Es decir, Plotino, que es el primer neoplatónico, que es del año 200 y pico, o sea, siglo III. Luego viene Porfirio, que es finales del siglo III y mueren a principios del IV, y Jámblico en el IV, que es cuando el imperio, digamos, romano adopta el cristianismo. Toda la magia y toda la metafísica astrológica, es muy difícil que la religión lo tolere, ¿no? Entonces, Sí, 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 los claro. libros de Porfirio se Explícitamente queman, prohibida, sí, explícitamente los libros prohibida. de Porfirio se queman, las interpretaciones y todo lo que es teurgia, todos los comentarios de los oráculos caldeos, imagínate. Pero ¿sabes lo que pasa? Que nuestra cultura, sobre todo hablamos de cultura griega como si fuera una cultura científica, cuando en realidad no lo era, porque ellos tenían el oráculo de Delfos. Y ellos iban al oráculo a pedir, y todas las ciudades, cuando antes de hacer algo, iban al oráculo. Y esto es una práctica que se extendió porque luego había oráculos en Dídima, había oráculos en Delos, hay oráculos en toda la costa de Turquía. Era una práctica muy habitual e incluso había guerras por controlar los oráculos porque la gente daba mucho oro. Acaban convirtiéndose en bancos de tan oro que tenían, había que vigilar los templos. Es decir, la cultura griega también tiene una parte mágica importante, es decir, no es solo el orfismo, sino... Entonces, claro, la diferencia entre Ptolomeo y Serapión y Porfirio es la magia, es decir, es la simpatía cósmica, esta parte que presupone que hay una metafísica, es decir, presupone que hay una unión entre un mineral y un dios. O sea, o una planta y un dios. Esto es una unión que llámale una afinidad cósmica, es magia. Es decir, en el momento en que tú agarras una planta o una estatua o una piedra y la pones en un altar,
estás invocando a la deidad a través de la piedra que tiene una conexión metafísica o simpática con la deidad, ¿no? Entonces Ujú. esto evidentemente para otras religiones que ya tienen su deidad y que su deidad le resuelve todo, no tienes que ir invocando a otras deidades, ¿no? O sea, el problema no sería un politeísmo, sino es que es todo un conflicto religioso. Entonces, esta es la primera que desaparece, y sobre todo la figura de Porfirio y de Jámblico es muy problemática. Incluso el propio Jámblico, que puede ser que sea alumno de Porfirio, que es el que hace este diccionario astrológico tan parecido a Serapio, encontramos que influye mucho en un emperador romano, Julián, el emperador Juliano, que quiere eliminar el cristianismo y poner de nuevo el neoplatonismo. Y lo matan. El pobre Juliano duró como poquitos Bajan, años sí, porque lo bajan murió en seco. misteriosamente en una guerra, y se cree que fueron los propios cristianos porque había mucho, se cree que bueno, lo mataron evidentemente porque quería quitar de nuevo el cristianismo del Imperio Romano, y después murió enseguida después de ser César. Y aunque era una época que el César estaba repartido, ¿eh? Había Bizancio y había Roma, pero bueno, esta parte trascendental, mágica, usando simpatía cósmica, hace que la astrología horaria y eleccional no sea tan popular en un entorno, llamémosle cristiano, o incluso en un entorno árabe a lo mejor, ¿no? Ellos toleran más la alquimia, los árabes son más tolerantes, y gracias a ellos nos han llegado textos, ¿no? Pero es que incluso ellos no tenían acceso fuera de Ptolomeo, no quedó nada, o sea, se toleró Ptolomeo, pero no se toleró el resto. ¿Por qué? Porque era mucho más metafísico, era mucho más mágico, en fin, además hay una cosa también, creo que es preciosa. La astrología siempre ha sido criticada por ser determinista, pero aquí hay un tema que es muy profundo dentro de Porfirio, que es la astrología no es determinista. ¿Por qué? Porque si tú empiezas algo en mal momento, no te va a salir bien, por mucho que tu carta natal sea buena. Es decir, si tú tienes una carta natal excelente, pero tú empiezas algo en un momento no propicio, no te va a funcionar. Por tanto, la carta natal no está escrita. ¿Eh? O sea, tú puedes tener la carta, Estaría pero escrita sí. la lectiva, digamos. Correcto. Y ahí es Algo cuando tiene que estar escrito. es buenísimo, porque, y eso es lo que desarrolla Porfirio. O sea, Porfirio dice que no está escrito solamente en el momento en que tú decides. En el momento en que you make a choice, tú sabes cómo es en la cultura inglesa, ¿no? Que ellos son mucho de trabajar el work, y el you have a choice, it's your choice, es tu elección, ¿sabes? Y esa cosa de es tu elección nos remite al propio Porfirio, que él dice, en el momento en que tú eliges, pones en marcha la rueda del destino, pero solo en el momento en que tú eliges, que es lo típico, Me ¿no? Si encanta porque voy por esta uno, calle, a lo mejor me pasa algo, y si voy por esta otra, no, es mi elección, ¿no? Yo elegí, ¿me entiendes? Entonces, lo que Porfirio propone es que no hay un destino escrito, que eso está muy bien porque de alguna manera revoca toda esta crítica a la astrología, pero también nos dice que la astrología natal no es determinista, en cambio sí lo es la astrología catárquica, que sería la que te dice, no, si empiezas en mal momento, la cosa no va a funcionar. En la parte de Babilonia encontramos unos diarios que eran escritos para los emperadores asirios, donde encontramos, y también algunas tablillas donde vemos la luna, desde dónde viene y hacia dónde va. Esta práctica es muy común en astrología horaria, pero es una parte confusa dentro de la astrología horaria, porque la astrología horaria usa en las casas, usa el regente de quien hace la pregunta y luego busca la casa de la pregunta. Y la luna siempre se ha dicho que es corregente del asunto. Y ahí es donde ves que se juntan dos doctrinas. Se junta
la antigua doctrina babilónica que te decía, mira desde dónde viene la luna y hacia dónde va, y esto lo encuentras en los fragmentos de Serapio, es decir, encuentras esta especie de curso de la luna, y por ejemplo, si la luna va hacia un maléfico, el asunto terminará mal, mientras que si va hacia un benéfico, el asunto probablemente acabe bien. Evidentemente, luego se le agrega más tecnología a esa astrología rudimentaria, que sería la Babilonia. Entonces encontramos la astrología, los primeros fragmentos de astrología catárquica sin sistema de casas, pero donde ya hay, a ver, no tienes ningún problema hasta que ves los fragmentos donde hay magia. O digamos, o simpatía cósmica. Y especialmente el problema lo tienes cuando llegas a Porfirio, porque en Porfirio, básicamente Porfirio persigue la unión con Dios, persigue volver de nuevo, y eso es lo que se llama la teurgia, el trabajo de Dios, ¿no? Teos y ergos. Ergos es la palabra trabajo. La palabra ergo, de ahí deriva la palabra ergonómico. Incluso la palabra ergo, esa palabra ergo viene de una raíz indoeuropea que tiene una W delante y por eso en inglés es work. Es lo mismo, el work, si te fijas, work es ergo, es el erg, el ergo. Si le pones una W es ergonomic y era porque la raíz indoeuropea entonces, ese trabajo de Dios, ese trabajo de unión con Dios. Es magia, pero orientada a unirte con Dios, mientras que la magia rudimentaria sería una magia por pura simpatía cósmica en la cual yo quiero unirme a alguien, conseguir más dinero, tener... Fíjate que la astrología catárquica como tal acaba siendo mágica en cierta manera, porque yo lo que busco es cuál es el momento propicio y qué Dios me puede favorecer. Entonces yo busco a un Dios que me favorezca para yo hacer mi tarea con éxito, ¿no? Si Claro, yo persigo una cosa baja, estaríamos hablando de magia vulgar, ¿no? Si yo persigo, qué es lo que buscan los filósofos neoplatónicos, es unión, o sea, buscan una trascendencia. Plotino, que es el primer filósofo, lo hace todo a través del estudio y la observación, no usa ningún ritual, pero ya esto es Plotino, a partir de Porfirio empiezan... Porfirio tiene una vida muy singular, escribió un montón de libros, hay más de 50 obras suyas, conservadas muy pocas, cuatro o cinco, fragmentos muchísimos, y es increíble todo lo que este hombre llegó a hacer. Hubo un tiempo que no se aceptaba su trabajo astrológico, pero yo lo que hago en mi tesis precisamente es buscar que él ya trabajaba astrología, por ejemplo, en tratados como la cueva de las ninfas, donde él trabaja lo que es la puerta de Cáncer y la puerta de Capricornio. Es decir, usa los solsticios de verano como si fueran puertas. Y esto también podría venir de Babilonia. Es decir, se consideraban el solsticio de verano y el de invierno como puertas de entrada. El de Cáncer era donde las almas entraban, la parte de donde el alma bajaba, y el de Capricornio donde el alma subía. Entonces ahí tienes el ritual teúrgico, ¿no? La bajada y la subida del alma hacia un lugar que ellos creían que se atravesaban los planetas, se atravesaba la capa de estrellas y luego llegabas a la trascendencia, al Padre, ¿no? O a la figura, a ver, por no usar algo tampoco paternalista, pero a ese Dios supremo, invisible, ideal, no físico, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sí. claro, hay en Porfirio, cuando ves esta parte de que no solo busca una unión, sino también el ritual para hacer la unión. Entonces encontramos en los oráculos caldeos que él usa, él da a conocer los oráculos caldeos, donde hay un montón de rituales con Hécate, con Helios, con los rayos del sol, bueno, es de verdad que cuando esto lo pongamos a la luz, veremos que la filosofía también tiene mucho de magia. Y precisamente uno de los cursos que se da en la Universidad de Gales con Crystal Addy, al menos en mi época, Ya no está trabajabas más teurgia. Crystal.
Sí, ya no está más Crystal. Que yo la tuve también, de mis cursos preferidos, Crystal con Dorian. Y con Dorian Con Dorian, las ellas dos, daban o sea, la... una dupla Pero magistral. sí, 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 espectacular. Espectacular. En aquel momento yo no me sonaba, nunca había oído hablar de teurgia y no me había preocupado de la parte neoplatónica hasta que llegué a Porfirio, me tocó hacer Porfirio. Evidentemente usaban astrología, sí, Porfirio en el libro, en este primero que es la Cueva de las Ninfas, ya empieza con la puerta de Cáncer y Capricornio, luego tiene un libro sobre estatuas. Claro, un libro sobre estatuas y la astrología catálica tiene consagración de estatuas. Esto eran demasiadas coincidencias, ¿no? Y entonces ahí es donde se entrevé que probablemente muchos copistas cristianos en monasterios eliminaron esa parte de más mágica, ¿no? Y nos ha llegado solamente, probablemente, esto ya hago un poco de conjetura, esta parte más metafísica, mágica, espiritual, forma también parte de la filosofía y forma parte del neoplatonismo y debería ser explicado como tal. Deberíamos... Y esta parte une mucho la astrología con la filosofía. Es muy bonito, la une. Lo que pasa que hay intereses políticos y religiosos por medio de otras religiones que no quieren que triunfe el neoplatonismo y toda la tremenda... Es como un poco lo que hizo Jung, ¿no? Jung, ese trabajo psicológico, acabó trabajando con arquetipos y buscando en la astrología. Cuando él hace toda la época en que él hace la teoría de la sincronicidad, que él empieza a descubrir el arquetipo del pez. Él descubre que Jesús es pescador, que, ¿sabes? Y coincide con el inicio de la era de Piscis. Entonces, se dan demasiadas coincidencias y a él eso le suena a sincronicidad y retoma un poco la astrología, las eras, y bueno, cuando te lees el libro Aion de Jung te das cuenta de que hay mucha astrología detrás. Por tanto, la astrología siempre ha sido una herramienta muy útil para tomar decisiones y para acompañarte. Y se usaba en medicina. Entonces, en medicina también encontramos, hay un fragmento de los que ha quedado de Serapio, donde se hacen lo que se llama decumbituras. En inglés es una cataclesis. Clesis es acostarse, ¿no? Cuando uno se acuesta. Esta raíz cli o cle es lo que dan la palabra clínica. Cuando tú vas a una clínica, es donde tú te estiras. El clinique es simplemente un lugar donde hay camas. O sea, eso es una clínica. Y viene de esa catá, es lo mismo que catarge, y la clesis es cuando uno se estira, ¿no? Cuando uno se mete en la cama. Por tanto, el griego en este aspecto es muy divertido de usar porque es tremendamente pragmático. O sea, la expresión, cuando tú trabajas, que eso es otra de las cosas que he hecho en mi tesis, que es trabajar los aspectos astrológicos que no son tolemaicos, Sí, o eso que te quería Ptolomeo no preguntar, porque me menciona. habías comentado, te quería preguntar sobre eso, porque me habías comentado, previo a que empecemos a grabar, esta cuestión de los aspectos, que aparecen aspectos en Serapio que luego no aparecen en Ptolomeo, y me gustaría si puedes hacernos un disclosure de eso. Sí, un poco de esto, ¿no? Aparecen en Porfirio, es decir, los ves en Porfirio, los ves en Serapio, ves algunos en Efaisto, no todos, y no aparecen en Ptolomeo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no aparecen en Ptolomeo? Y además es que no se usan en la astrología de hoy día, que es una astrología mucho más natal y mucho más aristotélica. Entonces, todos aquellos aspectos que son puramente predictivos, que te ayudan a predecir un evento. Por ejemplo, si tú tienes un aspecto en el cual tú quieres, mediante astrología catárquica o horaria y eleccional, quieres ver si tendrás éxito, es simplemente lo que te he comentado antes, ver desde dónde viene la luna y hacia dónde va. Esto en astrología, esto en Serapio lo encuentras, es decir, se llama, bueno, en el nombre griego es la sinafe, que de aquí viene la palabra sinapsis, que es cuando se juntan, la sinafe, o lo que llaman la colesis, que la colesis es lo mismo que la cola, cuando se enganchan. Por tanto, cuando tú tenías una sinafe, era cuando se juntaban, y cuando se juntaban significa que algo iba a ocurrir.
En cambio, cuando se separaban, significa que ya había ocurrido. Es decir, cuando ya los planetas se separaban, eso ya se habían juntado, había ocurrido el evento y ya se separaban. Entonces, si te fijas, hoy en día en astrología no se usa tanto el aspecto aplicativo y separativo. No se distingue una cuadratura aplicativa de una separativa, cuando es la base de toda la astrología, ¿no? Es la Porque base de la narrativa astrológica, claro. claro, porque tú lo que quieres ver es si va a ocurrir o no va a ocurrir. Claro, si tú lo que haces es una astrología más psicológica, mucho más neutra, no te interesa hacer una predicción del evento, sino una tendencia, ya te sirve una cuadratura leerla. Pero todo y así tienes que leer si es aplicativa o es separativa, porque si es separativa ya no va a ocurrir nada, ¿no? Y lo mismo te pasaba con aspectos derechos e izquierdos. En la antigüedad, cuando tú hacías adivinación, por ejemplo, una adivinación muy bonita era lo que se llama el observar las aves, ¿no? Que es la palabra auspicio. Auspicio es una palabra latina que significa mirar las aves. Ave spicare, avs picare, aus picare, ¿no? Entonces de ahí viene la palabra auspicio. Entonces, si la ave venía de la derecha, era un buen designio, y si venía de la izquierda, era un mal augurio. Esto en astrología también está. Es decir, si tú tienes un planeta que te viene de la izquierda, no es lo mismo que si te viene de la derecha. Claro. Entonces, el que te viene de la izquierda te va a traer más problemas que el que está en la derecha. Con lo cual, ellos distinguían entre si venía de la derecha o si venía de la izquierda. Y Claro. luego también miraban otras cosas, como por ejemplo la interferencia. Es decir, tú podías tener una conjunción de dos planetas que se iba a juntar, pero a lo mejor había un tercero que te mandaba un rayo en medio. Y eso le llaman la mesembolía, que en griego es que es puramente descriptivo. Meso significa en medio, la palabra Mesopotamia significa entre dos ríos. Meso, medio, pótamos es río. Hipopótamo significa caballo de río, hipopótamo, ¿no? Mesopotamia es entre dos. Entonces, mesembolía significa mandar, mandar en medio. Pues el griego de verdad que es tremendamente descriptivo. En cambio, cuando lo traducimos al latín tenemos problemas porque perdemos esa descriptiva griega, ¿no? El griego es totalmente pragmático, como si fuera un lenguaje de tierra, ¿no? Donde decimos, no, esto significa esto, mesembolía es mandar en medio. Es como si tú en lugar de decir cuadratura dijeras, a ver, cuadratura se traduce bien porque en griego es cuadratura igual, pero por ejemplo la mesembolía cuando la traducimos tenemos que empezar interferencia, intromisión, ¿sabes? Cuando en realidad es lanzar en medio. Entonces, si tú tenías un aspecto aplicativo que se iba a funcionar, pero alguien te mandaba un rayo en medio, igual te desbarataba el asunto. ¿Me entiendes? O sea, la luna podía ir, pero podía ser que otro mandara un rayo en medio. Eso también se ha perdido, es decir, no usamos en astrología este efecto que se llama, que en horario sí se usa, que es la famosa prohibición, ¿no? Donde si un planeta maléfico se mete en medio, prohíbe y la cosa no va a ocurrir, ¿no? O sea, Sí, sí, ahí creo que hay una tienes, gran recuperación de técnicas y sobre todo creo que la astrología helenística ha gozado de muchas traducciones en las últimas décadas. Estos detalles, no es detalles, las nuances, digamos, de las técnicas como diestro y siniestro, como aplicativo separativo, digamos, cómo aparece la narrativa del cielo escrita en una carta natal descriptivamente, ¿no? Como si fuese un poco más descriptivo y que creo que trae mucho más refinamiento inclusive a la interpretación, esas técnicas. claro, Eh, esto se haría a colación de lo que dices, y perdona, que te sí, sí, recupera luego el tema. Cuando haces una progresión, que buscas el día siguiente como si un día fuera un año, la técnica de la progresión es simplemente hacer astrología, es decir, el progresado es ver la dinámica de aspectos que va a ocurrir y ahí haces la predicción. Es decir, en base, si el siguiente día había una cuadratura, si el siguiente día había tal, eso es lo que te iba a decir cómo iba a ocurrir la vida. Es decir, hacer progresiones tanto primarias como secundarias, donde tú haces un día por año o un grado por año,
es eso, es ver la dinámica de la carta, ¿no? Quién aplica, quién se separa, quién interfiere, con quién se junta, etcétera, ¿no? Narrativa. Y transmiéndonos un poco más a la actualidad, ¿no? Que me parece fascinante todo lo que estás investigando, me parece necesario que así sea, también compartíamos, ¿no? La importancia de la investigación académica de la astrología, cómo esto se está expandiendo y está trayendo muchísimo conocimiento, y además la importancia del conocimiento astrológico en esa investigación para traducir y tratar de entender con mayor profundidad algunas de sus técnicas y cómo esto nos informa no solamente a nivel histórico, sino en la práctica astrológica actual, ¿no? Y, y a mí me parece interesante que cuando hablabas de Jung recién, me acordaba en una investigación que hace Liz Green, ella propone que la imaginación activa de Jung está basada en la teurgia antigua, ¿no? Como una forma de teurgia. Yo no lo comparto en su totalidad porque hay muchas diferencias, no está la parte ritual, es mucho más psicológico, digamos, podremos encontrar diferencias, pero sí que se basan estas teorías y prácticas de la actual llamada psicología profunda en técnicas antiguas y en teorías antiguas que inclusive se tocan con la magia, ¿no? Entonces, como la astrología más de corte o de perspectiva de enfoque junguiano, de alguna manera, esta es mi hipótesis, veremos, está enraizada en la práctica mágica, por sus diferencias, por supuesto, Sí, pero está enraizada en la práctica mágica y que tú en tu práctica actual incorporas y articulas justamente teorías más modernas, mismo cuando hablábamos de tus libros, y podemos ampliar un poquito más al respecto ahora, tienes libros que tratan sobre Anticia, estás haciendo hiciste una investigación ya sobre astrología babilónica, ahora estás haciendo sobre astrología helenística, pero también tienes libros, investigaciones sobre astrología india y también sobre la perspectiva junguiana. sí. Sé que aplicas transpersonales en la práctica de la astrología horaria y como cosignificadores. ¿Cómo, eh, cómo llegas a estas articulaciones? ¿Cómo es tu visión de la astrología actual, estas polarizaciones? ¿Qué te aportan los transpersonales a prácticas que hoy por hoy se las considera tradicionales? O, digamos, está apareciendo cada vez más esta articulación de astrología, básicamente como ocurrió a lo largo de toda la historia de la astrología, no es algo del siglo XX o XXI. Y lo he visto mucho en tu práctica, ¿no? Entonces me interesa conocer más acerca de, bueno, tu articulación de las distintas prácticas, tanto antiguas como actuales. Sí, lo cierto es que yo intento recuperar aspectos antiguos. Ujú. Probablemente esos aspectos antiguos sean de catárquica o sean de eleccional, podrían estar aplicados en natal. Lo que pasa que como Ptolomeo no los menciona, como que no se han ido traduciendo. Pero sí, lo que estoy haciendo en los últimos años es ir incorporando técnicas antiguas a la astrología que practicamos hoy día. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues, por ejemplo, lo primero que introduje, uno de los primeros cambios fue ver el aspecto antistia. Ujú. La antistia no la usa Ptolomeo, la nombra, no la nombra exactamente como antistia. Gémino es el primero que la nombra como tal. La antistia se basa en el eje de los solsticios, que otra vez nos llevaría a las famosas puertas, y los signos se reflejan de dos en dos, ¿no? Y es muy interesante los días de la misma duración. Entonces, eso lo apliqué a la astrología, es decir, apliqué el aspecto antistia y los resultados fueron espectaculares. Es decir, incluso cuando di varios congresos, el tema de antistia, publiqué el libro Efecto espejo entre signos del zodíaco, donde hago un trabajo no pionero en el sentido, no por la antistia en sí, que ya existía, simplemente es recuperarla, se usa en astrología horaria, no todos los astrólogos la usan, pero la gente que hace horaria la conoce, en cambio en natal, pues la gente no la conoce, que es el efecto espejo. Entonces, escribí en el libro Efecto espejo, hice el trabajo de buscar esas parejas de signos y ver qué tenían en común.
Es decir, ¿por qué se reflejan y cómo ellos tienen cosas en común? Y eso fue un trabajo espectacular. Es decir, el libro en realidad es la explicación de la antistia, primer capítulo, y luego las parejas de signos. Por ejemplo, Capricornio con Sagitario. ¿Qué tienen en común Capricornio con Sagitario? Pues que tienen en común, por ejemplo, Virgo con Aries, ¿no? Me tocó hacer. ¿Y qué tienen en común Virgo y Aries? Y que son signos que se miran, ¿no? O por ejemplo, Piscis Libra, ¿no? Pues si miras estos ejes, por ejemplo, Piscis Libra o Virgo Aries, te das cuenta de que hay mucho en común. Por ejemplo, Piscis y Libra son dos signos que no son conflictivos para nada, son signos que huyen del conflicto, que no toman decisiones, que son medio diplomáticos, evidentemente uno es de aire y el otro es de agua, pero y les gusta la estética, o sea, había muchos factores en común entre Piscis y Libra. Y entre Virgo y Aries también. Fíjate que Aries es un signo que es de pocas palabras, le gusta actuar, ir rápido, ser pionero. Y fíjate que Aries también es un signo que no le gusta perder el tiempo. Ay, Virgo, perdón, no le gusta perder el tiempo, va directo al asunto, no le gustan las grandes. O sea que los dos son signos tremendamente activos y tremendamente enfocados y luchadores, en el sentido de que te vas a encontrar que Virgo hace análisis, pero al final quiere obtener algo rápido, o sea, no entiende el no obtener un beneficio. ¿Sabes? O sea, igual que Aries tiene que ganar algo. Por lo tanto, estamos en un eje de conseguir un beneficio a base de hacer algún cambio o alguna adaptación. Lo mismo, por ejemplo, en el eje Tauro-Leo, ¿no? Donde los dos son signos fijos, están en efecto espejo, y los dos son signos de poseer cosas. Leo lo gana de una manera y Tauro lo gana de otra. Bueno, pues la práctica que voy haciendo es ir incorporando. Empecé con la antistia, luego incorporé estrellas fijas, es decir, toda la enseñanza de estrellas fijas que sería hacer un poco astrología sideral, porque las estrellas fijas son fijas, y luego incorporar los aspectos de Porfirio y Serapio, por ejemplo, aspectos aplicativos separativos, aspectos derechos e izquierdos, las interferencias, lo que se llama la superioridad, la actinobolía, que es otro aspecto interesantísimo, que recuerdo cuando vi la traducción de Robert Hahn, que ellos decían, ¿qué es la actinobolía? ¿Cómo la podemos aplicar? Y les quedó como en el aire, ¿no? Y es un aspecto interesantísimo, es lo que se llama una cuadratura desde la izquierda, que es una cuadratura extremadamente mala, porque el planeta que está a la izquierda es malo por estar a la izquierda. Entonces, mandar una cuadratura a la izquierda no es lo mismo que mandarla a la derecha. Con lo cual, ahí, y esto yo ya lo aplico tanto a elecciones como también a natal. Entonces, mi trabajo hoy día es no solo hacer esa recuperación de aspectos o entender textos antiguos, sino probarlos en la práctica diaria astrológica. ¿Y aspectos keplerianos, digamos, utilizas? A ver, yo en ese aspecto intento ser clásico Sí, y uso los aspectos tolemaicos, vale. ¿de acuerdo? O sea, Claro, soy porque muy por ejemplo respetuoso. estaba pensando, perdona que te interrumpa, pero para completar un poco la pregunta antes que respondas, traías el ejemplo, por ejemplo, de la anticia entre Virgo y Aries, que con los aspectos post-tolemaicos o de Kepler, es el quincuncio, que la interpretación es muy diferente a la anticia, muy diferente. Entonces ahí es como cómo lo interpretas, ¿no? Si desde el quincuncio, digamos, son dos signos que por un lado están en quincuncio y tienen todo un significado, pero por el otro lado están en anticia y tiene todo otro significado. Claro. A ver, los signos en Antistia no todos están en quincucio. Por Claro, ¿no? ejemplo, Sí, 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 sí. Por eso, pregunto en Cáncer y particular. Géminis no están en quincucio porque están juntos Claro. en los solsticios. Entonces, por ejemplo, Cáncer y Géminis son signos muy policíacos, los dos muy protectores. Fíjate que Géminis está todo el día controlando quién entra, quién sale, quién viene para acá, qué es lo que está pasando, porque de alguna manera quiere tener el territorio controlado. Y Cáncer es muy parecido, lee todo el día vibraciones, campos de fuerza para ver que la energía está bien, que no hay peligro, que todo el mundo está bien cuidado. O sea que en el caso de Virgo perdona, Virgo y Aries están en quincucio. Y eso también te pasa con los signos fijos. Las antistias coinciden con las cuadraturas. Entonces, ahí te aporta riqueza, porque tienes que leer
una Antistia y un Quincucio. Es decir, Claro, si lees Quincucios. En cambio, si tú tienes, por ejemplo, una Antistia entre Leo y Aries, ay, perdón, entre Leo y Tauro, te va a tocar hacer la lectura no solo de Leo y Tauro, es que además están en cuadratura, con lo cuadratura, cual te aporta riqueza astrológica, porque puedes hacer más astrología. O sea, te toca combinar, por un lado, que el planeta se está proyectando. Cuando tú tienes un planeta en Aries, en realidad la antistia te dice que el planeta es como si estuviera en Virgo también. claro. O sea, el reflejo está en Se Virgo. O refleja, sea, que tú lo ves en Aries, pero en realidad se refleja en Virgo, con lo cual tendríamos una especie de saltito cuántico, pero que no es cuántico, sino que sería un reflejo. Entonces, ese reflejo es como si tú lo tuvieras. Por ejemplo, tú dices, ay, es que yo no tengo planetas en Libra. Cuidado, ¿tienes algo en Piscis? Porque si tienes algo en Piscis, se está proyectando en Libra. Y cada vez que haya un tránsito, o sea, esto es solo un aspecto. Imagínate ir agregando derechos, izquierdos, aplicativos. Entonces haces verdadera astrología, donde recuperas la práctica astrológica que se ha perdido, porque ha sido castrada por la religión, ha sido castrada por regímenes políticos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra estaba prohibido hacer astrología predictiva ujú. cuando Alan Leo, No hace mucho. sí, y no hace mucho de esto, imagínate, estaba prohibido, con lo cual ellos no podían hacer, les tocó simplificar la astrología para hacer una astrología, llamémosle, tolerable, ¿no? Yo, la Ujú. verdad, después de estar tantos años haciendo astrología, estoy disfrutando mucho esta parte de descubrir las raíces, digamos, de la astrología y para eso hay que retroceder en el tiempo y ir desenterrando cosas, ¿no? Es que ha habido muchos textos perdidos que ahora estamos recuperando. Entonces, claro, Claro, si solo teníamos a Ptolomeo, pues hacíamos astrología tolemaica. Claro, Ptolomeo no hacía antistias, no hacía prohibiciones, no hacía recolecciones de luz. Por ejemplo, hay un aspecto muy bonito que es cuando los aspectos se juntan, cuando varios planetas, lo que se llama la transferencia de energía, ¿no? sí, Que es que cuando tú tienes una conjunción, el planeta primero le pasa la energía al segundo. Es decir, si tú, por ejemplo, si la Luna se va de un planeta, la Luna lleva la energía del planeta. Es decir, se separa pero con la energía del planeta. Esto se le llama de alguna manera la participación, en griego incluso el nombre, la verdad que es muy bonito porque se llama la metogeteusis. Meta es ir más allá y geteusis es meter por un canal, ¿no? O sea, es como el planeta le mete al otro la energía. Con lo cual, si la Luna se va de Marte, la luna lleva la energía de Marte. Y eso también es astrología. Es decir, tú tienes que saber si en tu carta de quién se separa la luna, porque tu luna va a ser una luna que viene de Marte o una luna que viene de Júpiter. La diferencia es abismal. claro, ¿Me sigues, claro. no? Sí, no, totalmente, totalmente, porque me parece, digamos, en esta recuperación de técnicas, sobre todo, cómo amplía y profundiza mucho más la interpretación, digamos, básicamente está aportando a mucho más refinamiento y profundidad en la interpretación de la astrología y desde la técnica propia de la astrología, ¿no? Y no solamente Claro. tomar elementos para otra cosa. Y es Por ejemplo, maravilloso. hay un aspecto muy interesante que se llama la epidecateia. La epidecateia significa sobre el 10 en griego, literalmente sobre el 10. ¿Qué significa? Que un planeta está 10 signos más adelante que otro. Cuando un planeta está sobre el 10, y cambio, si lo traducimos, por ejemplo, la traducción en inglés es la superioridad o la dominancia. Perdemos el significado que es sobre el 10. Entonces, cuando un planeta está sobre el 10, es superior al otro. ¿Por qué? Porque está sobre el 10. Pero en realidad es superior porque está a la derecha. Entonces, al Claro, ponerse a la derecha del otro, queda como superior. Entonces, eso también es muy bonito, porque cuando tú analizas dos planetas entre ellos, no solo ves si se separan o se juntan, si se transfiere naturaleza, sino quién de los dos es el superior. O sea, quién claro. está a la ¿Domina derecha, quién está a quién? la Mm, izquierda. Es divino, le vas agregando significado a la interpretación, con lo claro. cual nada queda al azar y los resultados es hacer astrología. Yo creo que
Personalmente lo encuentro muy interesante. La gente que viene a mis cursos lo ven porque probamos aspectos, trabajamos aspectos. Es un shock para mucha gente porque dices, wow, y este aspecto, ¿no? Y luego hay un aspecto que es el que te comentaba antes, que es la cuadratura izquierda, que es lo que se llama la actinobolía, que también lo trabajo en la tesis, que es mandar una cuadratura, digamos, a la izquierda, ¿no? Y este aspecto suele ser, o sea, el planeta de la izquierda manda una cuadratura que está en la derecha, o sea, es un planeta que está a la izquierda y que hace daño al otro, porque está a la izquierda. Entonces Ah, manda una cuadratura al que está a la derecha y es destructivo. O sea, ahí estaríamos en uno de los aspectos más destructivos de la astrología, que también lo habíamos perdido. Es decir, qué diferencia hay entre una cuadratura y otra? Pues hay una que es más destructiva que la otra, ¿no? Y claro. esa, cuando la ves en cartas o en eventos, te das cuenta, dices, "Oh, mira, esta es la cuadratura destructiva, esta es la que destruye". Y es muy interesante de hacer para ver, por ejemplo, días propicios, días malicios, perdón, maléficos, etcétera, ¿no? Y eso también, recuperar ese aspecto, yo lo encuentro de verdad fascinante, ¿no? Sí, sí. Es decir, que tu tesis, y con esto ya un poco para ir cerrando, que además, o sea, para ir cerrando esta conversación, pero también estás cerrando tu tesis, decías que te queda ya un año nomás, o sea, que estás en la recta final, vamos a decir. Te estás enfocando en aspectos por parte de Serapio y de Porfirio. Sí, uno de los fragmentos, de los fragmentos de Serapio, la mayoría son de astrología catárquica, son, repito, 8 fragmentos. Hay uno largo que es sobre aspectos, que es un diccionario de aspectos que es muy difícil de traducir porque está muy sintetizado y necesitas apoyarte en Porfirio o en algún otro para entender, porque no lo tienes en Ptolomeo. Entonces, una parte me ha tocado mucho, hay mucho apéndice, porque para poder traducir el fragmento de Serapio tienes que entender lo que significa ese aspecto. Es que sí, Claro. como no existe, entonces tienes que apoyarte en otras definiciones más largas. O sea, para poder traducir bien Serapio tienes que irte a Porfirio o tienes que irte a Retorio o Antíoco o un poco Efaisto de Tebas. Entonces, eso ha sido el apoyo de la tesis, ¿no? De ser capaz de traducir los aspectos de Serapio y una vez los traduces piensas, bueno, ¿y esos aspectos en qué astrología se usaban? Porque Claro. si Serapio hacía astrología catárquica ¿Esto para qué? exacto, ¿y esto para qué se hacía, no? Entonces, probablemente son aspectos que no sabemos por qué Ptolomeo los ha descartado, pero en cambio forman parte del resto de herramientas astrológicas, tanto de Serapio como de Porfirio, como de Antioquio, ¿no? Entonces, es muy interesante. Esa es la parte, digamos, difícil de la tesis. Luego, cuando intentas entender Porfirio, es cuando entras en la parte de la magia. Y ahí es donde también encuentras que hay algunos fragmentos de astrología catárquica que coinciden con la astrología babilónica. Entonces, probablemente la astrología fuera más mágica o más metafísica de lo que nos pensamos, ¿no? Porque si Claro, nos antes de que ceñimos a... se vuelva científica, digamos, ¿no? Sí, pero en realidad la astrología tiene la parte científica, que es la posición planetaria, cuadraturas, aspectos, y luego tiene la parte mágica, que es las deidades asociadas a cada planeta, donde tú tienes, pero eso es lo que le da significado al planeta. ¿Por qué Marte es fuego, ¿no? ¿Por qué Marte quema? ¿Por qué es el dios de la guerra? ¿Y por qué Saturno comprime? ¿Sabes? Esto ya lo tienes heredado de Babilonia, Claro, ¿eh? total, total. Y José luego Luis, los griegos perdón. lo manipulan un poco, ¿no? Una cosa que no he comentado del libro es que en el libro Efecto Espejo también hay una parte junguiana. Me gustó la antistia porque la antistia es el único aspecto que relaciona aire con agua y fuego con tierra. Es decir, todas las parejas son fuego-tierra o aire-agua. Y yo ahí quería trabajar la oposición junguiana. Jung dice que la tierra se opone al fuego y el aire se opone al agua, psicológicamente, ¿eh? Y cuando encontré la antistia, encontré un poco la respuesta a esa oposición junguiana que no coincide con la oposición astrológica, porque en la astrología la tierra se opone al agua y el aire se opone al agua, zodiacalmente, ¿eh? En Zodiacalmente. cambio,
En cambio, psicológicamente Jung decía, no, no, la Tierra, o sea, el tipo intuitivo se opone al terrenal, al sensitivo, ¿no? Y el mental se opone al emocional, es decir, el agua se opone al agua. Entonces, el libro Efecto Espejo tiene este. Y nada, yo voy a estar hablando más de esos aspectos e irlos recuperando y creo que va a ser mi trabajo en los siguientes años, ¿no? Ir desenterrando la astrología catárquica y y también incorporar esta magia original, a ver dónde cae, ¿no? Porque hay una parte realmente dentro de la astrología que tenía mucho que ver con esa simpatía cósmica que nos lleva a la teurgia y también darse cuenta de que no solo la astrología era magia, sino también la filosofía. Hay mucho de ritual en nuestra vida y no lo queremos entender, ¿no? O sea, y la verdad que es muy bonito ver esta parte simbólica de la vida, ¿no? Esta parte Sí, teúrgica, ¿no? y creo que recupera toda una práctica de la astrología más bien filoreligiosa Filo que religiosa. científica, que fue la más predominante a lo largo de toda la historia y permitida, ¿no? A lo largo de la historia de la astrología, y esto recupera toda una parte que mismo dentro de toda la recuperación que está viendo hoy en día, toda la práctica filoreligiosa no está No, tan presente, digamos, ¿no? Entonces, sí, si agradezco también tu estudiamos. trabajo y tu Sí, investigación. toda la parte ahora, ya te digo, me resultó, no pensaba que la investigación te lleva, ¿no? Y no pensaba que me estaría tanto tiempo con Porfirio, porque hay gente que pensaba, pero Porfirio no trabajó astrología, entonces te toca ir sacando hilos para ver si la usó o no. Y claro, la teurgia coincide perfectamente con la parte de astrología catárquica, ¿no? Para quienes estamos de este lado del investigador, también se agradece todo lo que con tu investigación también estás aportando a la recuperación de fuentes antiguas de la astrología y además em, en el contexto de la comunidad hispanohablante, ¿no? Como eso también me Sí, parece relevante, sí, sí, porque si bien en el importante. mundo anglosajón cada vez es más, se está expandiendo la investigación académica en astrología cada vez más, en el mundo hispanohablante somos poquitos, vamos a decir, ¿no? Sí, Así que eso también es darle cierto que lo fuerza a eso. menciones. Sí, hay un gap, hay un tremendo, hay muchísimo en inglés y muy poco en español o en castellano, la comunidad hispanohablante, y creo que sí, que si los que seamos dentro o que seamos bilingües, y sí, sí, es muy importante transmitirlo al mundo hispano y Sobre todo la motivar cuestión del también. enfoque académico, porque me parece que hay tanta abundancia de astrología y todo el mundo dice lo que le parece, que también aportar desde el rigor académico investigación astrológica en el mundo hispanohablante me parece que es una piedra angular hoy que es imprescindible. Sí, y luego Convencida. el rigor de un doctorado también. Por ejemplo, hay mucha diferencia entre un máster y un doctorado. Igual que hay diferencia entre un grado y un posgrado, o sea, entre un grado y un máster, el grado es muy introductorio. El máster es más, no te da tiempo de profundizar, en cambio, en un doctorado es mucho más estricto todo, Y hay te que hacer casas un con un trabajo. tema. Te casas con Exacto, un tema, estás con un porque tema. es un tema que durante los años siguientes estarás con ese tema. En un máster amplías, ¿no? Entonces lo vives, lo sueñas, lo trabajas, lo miras. Yo hay definiciones, por ejemplo, te digo, la actinobolía, llevo meses con ella y recuerdo que se la comenté, vino un profesor de Alemania que había escrito un libro y me preguntó, oye, ¿cómo la entiendes? Entonces se dio cuenta de que otra alumna suya entendía igual que yo, me dice, me equivoqué en mi libro, ¿no? Porque le puse, porque son difíciles de entender. Y no sé, necesitas horas y horas y bueno, al menos por eso decidí hacer la tesis, ¿no? En esta línea, ¿no? Como mínimo me puedo dedicar 3 años o 4 a trabajar un tema cerrado y bueno, ya es mucho, ¿eh? La verdad que hay la complejidad de idiomas antiguos también. Y, digamos, la investigación es bonita, es muy saturnina, es muy de Sí, sí, Saturno, sí, ¿no? sí, 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 sí. Por eso, bueno, Marcelo Ficino hace mucho énfasis, ¿no? En las personas, en los académicos como melancólicos, en el sentido de la influencia de Saturno. Saturnina, Sí, total. O sea que la tesis doctoral la estás haciendo dentro de qué departamento, o sea, de filología griega. de filología.
Claro. José Luis, voy a cerrar acá primero este espacio antes que sigamos abriendo otros temas que ya nos vamos por otros lados. Volver a agradecerte, José Luis, por abrirte esta conversación en principio y sobre todo por todo el trabajo que estás haciendo de investigación, de recuperación. Nuevamente, gracias. Voy a dejar también el link aquí de José Luis para que puedan encontrar sus libros. Algo que no dije es que también tienes tu editorial, así que también pueden Sí, encontrar Porcia Ediciones, es verdad. Sí, sí. La que editorial Porcia incluye. Ediciones y Flor de Lis es de mía y de mi esposa y Mm, publicamos libros de... Hay una parte metafísica de ángeles, llama Violeta, pero luego también tenemos una parte dedicada tanto a astrología como a macrobiótica, que son dentro de la línea editorial nuestra, ¿no? Sí, sí. fantástico. Gracias de Gracias nuevo a ti por la invitación, un por placer. conversando. Y bueno, te mando un cariño grande y muchas gracias, ¿eh? Igualmente, un abrazo y nos vemos prontito. José, Prontito. gracias. Gracias.